¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a el tercer episodio de su podcast Cortocircuito. El día de hoy estoy muy feliz porque tengo aquí a una persona muy popular aquí en Zacatecas, sobre todo porque se convirtió en el rey del TikTok. Tenemos aquí a Antonio Guzmán, alias El Huaca. ¿Cómo está, Huaca? ¿Qué hubo? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes una vez más, poder charlar con ustedes en este nuevo formato, en esta nueva formato que van a empezar a implementar, y un gusto poder acompañarlos. Qué bueno, muchísimas gracias. Pues bueno, yo creo que usted como político ya está un poquito harto de las preguntas políticas. Entonces, en este podcast quiero preguntarle más acerca de su profesión, las cosas que estudió, por qué las estudió y pues sacar unos datos curiosos relacionados a eso. Primero empezando, sus estudios, ¿nos podría decir? Yo soy licenciado en Economía, hice la licenciatura en Economía aquí en la universidad de la generación 1992-1997. A su vez también hice una maestría en Ciencias Sociales e hice el doctorado en Ciencia Política. Básicamente me he desenvolvido en el ámbito de la academia como maestro, algunos temas de investigación, y es el espacio en el que nos vamos a empezar a desenvolver en esta nueva etapa como investigador, como docente en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Vaya. No, pues está muy padre. Relacionado ahora sí a la economía, vámonos a lo fuerte. Yo tengo una pregunta que es algo que seguramente muchos de los que nos están viendo nos preguntamos. Y es que no se ha fijado que mucha gente suele decir, bueno, y si la economía está tan mal, ¿por qué no imprimimos más billetes? O si nos está yendo tan mal, ¿por qué simplemente no hacemos más dinero? Eso, y yo también, bueno, relacionado a... no entiendo o no llegaba a entender, por ejemplo, por qué Venezuela 100,000 millones de bolívares equivalen a $1. O que creo que aquí en México pasó algo similar, ¿no? Hubo un tiempo en el que también muchos pesos equivalían a $1, que fue cuando se le quitó un cero, me parece, algo así. ¿Nos podrías explicar cómo funciona eso? Fíjate que es muy interesante todo ese proceso. En realidad, la riqueza de una nación, la riqueza de un país está soportada en su producción de bienes y servicios. Esa es la riqueza de una nación. Y el tema de la moneda, el tema del equivalente general para facilitar todas las transacciones, pues es la moneda. Entonces, si tú no tienes respaldada tu producción, o no tienes el respaldo de tu riqueza por medio de bienes y la creación de bienes y servicios, pues es muy fácil que tu moneda se devalúe. Por más billetes que tú puedas imprimir, si no está respaldada por tu producción, por la productividad de tu riqueza, pues va a ser muy natural que se te presenten estos procesos que en términos económicos se llama inflación. La moneda tiene la característica que te ayuda a facilitar las transacciones. Te funciona como un equivalente general. Y en el comercio internacional como un patrón de pagos, de cambio, ¿verdad? Okay. Tú recuerdas así lo elemental que tenemos de economía. Recuerdas que el oro funcionó en mucho tiempo como el respaldo de la riqueza. De hecho, lo que nosotros sabemos es que muchos de los bancos centrales tienen el equivalente de los lingotes de oro. Así estaba hasta la crisis de hace un siglo, casi ya un siglo, 1929-1933, que el equivalente general o el patrón de cambio internacional pasó a ser el dólar. Entonces, por eso ahora se habla que los bancos, en los bancos nacionales de los diferentes países, la reserva se maneja en dólares. Justamente era algo que quería preguntar, de si la moneda, el dólar ya era internacional. Ya me respondió que sí. El Solo dólar que no sabía desde cuándo.
Pero hay un tema muy interesante porque al final de cuentas es parte de la hegemonía y la correlación de fuerzas a nivel internacional de los diferentes países. Hoy con la gran capacidad que tiene la moneda china, el yuan ya funciona en muchísimas economías como patrón de pagos, ya superó al dólar. Pues, ya está muchísimo más alto que... Antes era el dólar en todas partes, ¿verdad? En todas partes. Ahora ya el yuan empieza a entrar en algunas economías como un equivalente general de pagos. Okay. ¿Y por qué resulta importante esto? Porque si tú no tienes esa reserva, es muy difícil que puedas realizar comercio internacional porque tu moneda no vale. Oh, claro. O sea, el peso mexicano, si tú lo llevas a otra parte del mundo, sí, están muy bien nuestros héroes nacionales en nuestros billetes, pero en realidad no tienen esa característica de ser un equivalente en otras economías. Entonces es la cualidad que tiene ahorita el dólar y por eso te funciona como un respaldo de tu riqueza y por eso se habla mucho en los bancos nacionales de tener tus reservas en dólares y eso pues va respaldando a tu economía. Oh, entonces, bueno, ya más o menos para que me quede un poquito más claro, se supone que, es decir, yo no puedo vender una libreta, la puedo vender en mi país a 10 pesos, pero no puedo ofrecerla a 10 pesos a nivel internacional porque ya cambian pues los modos de juego, ¿no? Más o menos así es como funciona. Sí, el tema de la productividad, el tema de la transacción y el respaldo que puedes tener para hacer los intercambios. Ok, muy interesante. Bueno, ahora otra pregunta que me surge y también no tiene tanto que ver con economía, pero quisiera aprovechar su lado político y es que yo no tengo muy claro qué es lo que diferencia a la izquierda de la derecha en cuanto a un partido político. Entonces quisiera también que nos explicara un poquito qué es lo que hace que un partido, por ejemplo, no sé, Morena, sea de izquierda y el PAN o un partido sea de derecha. O sea, ¿qué es lo que lo manda para acá y qué es lo que lo manda para acá? Básicamente están enfocados a una serie de propuestas que en su soporte, en su sustento, mucho es económico, mucho está a la política económica que implementes. Uh-huh. Desde que se empezó a desarrollar el capitalismo como lo conocemos, como un sistema económico en el desarrollo de la humanidad, uh-huh, han habido dos contrapropuestas que han estado presentes. Una ha sido el libre cambio, ¿verdad? La libertad en todos los sentidos, uh-huh, y más en el tema económico. La famosa frase de Smith, dejar hacer, dejar pasar, sin que intervenga ningún factor en el mecanismo de la libertad de los agentes económicos. Y la otro planteamiento es la participación del Estado en la economía. Lleva su soporte económico. Lo histórico es que en el Parlamento francés los que se sentaban del lado izquierdo tenían ideas más progresistas, más de beneficio. O sea, ¿surge de ahí del Parlamento? Surge del Parlamento. Y la derecha, pues siempre más con propuestas más conservadoras, más Okay. Entonces desde ahí se iban fijando la postura, pero viene desde cómo se acomodaban en el... desde el acomodo. Desde el acomodo en el Parlamento, si no me equivoco, francés, ¿verdad? Desde la... Pero el tema de izquierda y derecha va en el planteamiento de las propuestas de las ideas progresistas que se puedan plantear, y muchos están soportados en el tema de la equidad, de la justicia, del compromiso, de algo muy importante, de la distribución de la riqueza, ¿verdad? Porque sí, efectivamente el libre cambio en un determinado momento funcionó, ¿verdad? Había cierta libertad, hasta que se empiezan a presentar la concentración económica en unos cuantos actores, sectores, tema de los monopolios, los oligopolios, la concentración de algunos sectores de la economía, y que eso pues era la lógica del PES
pez grande se come al pez chico, ¿verdad? En una competencia que se te empieza a dar por las mismas condiciones del desarrollo del mismo sistema, como es un proceso de acumular, ganancia, acumular. Llega un determinado que el pez grande se come al pez chico, ¿verdad? Y eso se fue presentando en las diferentes crisis que ha tenido el sistema hasta en 1929-33, que se presenta la crisis más complicada hasta ese momento del sistema capitalista. Y de ahí nace una política muy diferente que se empieza a implementar en Inglaterra por su secretario del Tesoro de Finanzas, John Maynard Keynes, y entra una propuesta donde el Estado entra como un regulador de esa situación, y hay todo un proceso de reconversión que trata de reactivar la economía en el planeta, ¿verdad? En ese momento. Entonces esa va a lo de izquierda y derecha, va muy acompañado del tema de las ideas progresistas, del tema del desarrollo económico, de la distribución de la riqueza, de la justicia, de las oportunidades, de la equidad, ¿verdad? Más todos los planteamientos que se han venido acumulando en esta última etapa. Bueno, justamente eso de un proyecto progresista era algo que quería preguntar porque también no me quedaba muy claro, pero creo que ya lo tengo un poquito más claro. Un proyecto progresista entonces simplemente es pues que busca cambiar lo ya establecido, ¿no? Efectivamente, ¿verdad? Generarle mejores condiciones de oportunidad a la sociedad, a tu comunidad, a los ciudadanos, en este caso, ¿verdad? Okay. Frente a la otra, que es un tema de el individualismo a su máxima expresión, la competencia, el esquema de la acumulación, y al dejar a las condiciones del mercado que ellos sean los que distribuyan eficientemente los factores de la producción, pues, a ver si lo hago como profe todavía. No, dije, bueno, que tengo que aprovechar lo que no aprendí en la escuela, ¿no? Bueno, y es que todo esto me surge por una razón. Yo me he dado cuenta, y quería preguntar precisamente la opinión respecto a eso, de que no sé si ustedes se han dado cuenta que últimamente, gracias a las redes sociales, gracias a todo esto, que es algo que también queremos hablar más adelante, gracias a las redes sociales y digamos lo grande que se ha convertido ya actualmente en cuanto a comunicación, en cuanto a comunicación, vaya. Me he dado cuenta que nos hemos convertido o nos estamos ya convirtiendo a una nueva edad media. Y lo digo esto porque actualmente, justamente eso lo hablaba en el podcast pasado, la gente ya se divide más en grupitos, se podría decir como un grupo sectario, que en una comunidad como tal. En las redes sociales, si tú no opinas como yo opino, pues tú estás mal y cámara, ¿no? Y eso puede llegar hasta los peores casos, ¿no? Que ya son cuando empiezan a quemar gente por no pensar exactamente igual. Y ahora, mi pregunta aquí es, ¿usted opina que en cuanto a ese sentido se está perdiendo el debate, la esencia del debate? Porque antes era, incluso hasta hablaba del Parlamento, yo imagino que ayer era de que yo tengo una idea y la voy a respaldar. Y alguien que tiene una idea contraria, pues me va a decir que obviamente está del lado contrario, pero va a respaldar sus ideas y va a dar su punto de vista de por qué yo estoy mal. Actualmente eso ya no pasa. Actualmente es yo de, pues mis ideas están bien y las tuyas no, y no me interesa si las tuyas están bien, ¿no? En ese sentido, ¿usted cree que sí nos estamos yendo por ese lado, un oscurantismo? Yo lo veo complicado. En realidad, ¿sabes? Lo veo complicado por el tema de que ya muchísimos espacios y muchísimos medios no están tan acotados. Hoy podríamos decir, como dice el clásico, benditas las redes sociales, porque te dan la oportunidad de expresar de diferente manera lo que tú estás pensando frente a un pensamiento que se pueda considerar único. Entonces las redes sociales creo que en los últimos tiempos ha jugado un papel muy importante. Te estoy hablando
no más de 10 años en el tema del debate de la sociedad. En las redes sociales puedes encontrar muchísimas discusión de diferentes temáticas, de diferentes aspectos que te aseguro si hubiera sido por los medios tradicionales difícilmente se pudieran haber dado. Hoy por lo menos la ideología, el pensamiento lo puedes dejar presente, está ahí. Uh-huh. Está en el foro de discusión, y que de otra manera difícilmente estaría presente. Entonces okay. Podemos decir que podemos aprovechar el lado bueno de las redes sociales en ese aspecto, ¿verdad? Uh-huh. Que su margen de control es mínimo, ¿verdad? O sea, sí, claro, no hay como leyes que te digan esto sí y esto no. Exactamente, y allí puedes plasmar o aventar tu serie de blog para pues para quien lo reciba, ¿no? Para todo el mundo. Sí, ahí puedes plantear todo, ahí puedes encontrar ahorita las diferentes visiones que se están presentando ideológicamente. Sí, claro, pero es que creo que, bueno, esto quizá ya tiene más que ver por el sentido de los algoritmos, ¿no? Porque sí, Internet es una arma de doble filo. Por un lado, eso es correcto, o sea, tenemos tesis, tenemos información, tenemos todo, pero por otro lado, pues tenemos nuestro mundito cerrado de nuestro Facebook, de nuestra red. Tal vez por eso se ve mermado, lo quiero creer. Pero bueno, ya que hablamos de Internet y estas cosas, yo quería preguntarle precisamente a un economista sobre las monedas virtuales. ¿Tiene conocimiento sobre esto? Yo creo que el proceso de la moneda se ha desarrollado en el transcurso de la historia, que en este momento lo virtual, bajo esta característica en la que tenemos, se van a desarrollar, ¿verdad? Tú tenías el tema de las monedas, imagínate, la moneda en los aztecas era el cacao. En India llegaban a ser hasta las vacas, o sea, moneda, o sea, el equivalente era el cacao, era la vaca. Entonces imagínate, tú para intercambiar cualquier producto necesitabas llevar eso, porque eso era lo que te valía, en ese momento. Si tú querías intercambiar, imagínate, una tela, pan, cosas por el estilo, tenías que buscar una manera de eso. Y hoy se ha desarrollado tanto la moneda que ya la tienes de manera virtual, o sea, el dinero primero plástico, ¿verdad? Pasar de la moneda metálica a la moneda plástica. Uh-huh. Y ahora las monedas virtuales es algo que está evolucionando muchísimo, y que en el fondo, ¿para qué sirve? Para facilitar la transacción. Sí, para facilitar el troque. Para facilitar el intercambio. Antes el trueque era un objeto por otro objeto, que todavía tenemos aquí vestigios, y eso estás hablando que es el inicio del comercio. Sí. Entonces, ahorita ya todo este tema de lo que te facilita el intercambio, pues tienes la moneda plástica, todo lo que tiene que ver con las tarjetas, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, y pasar ahora al tema del dinero completamente virtual. Uh-huh. Todo esto que se está desarrollando, que apenas estamos empezándonos a familiarizar, pero que vas a ver que en el corto plazo ya vas a llegar con tu celular y vas a poder realizar cualquier compra, ya no vas a necesitar ni efectivo ni tarjetas. Ahora los grandes negocios, uh-huh, los grandes negocios están o los grandes robos también están en el tema virtual, o sea, estas películas futuristas que veíamos hace poco, que veíamos algo increíble, en realidad es esencia de lo que está. Hoy ya no es un robo al banco, no, en realidad alguien que se anime a hacer un robo a un banco a mano armada, pues ya en realidad es algo que no representa, porque ya los grandes robos los hacen de manera virtual, ¿verdad? Entonces hasta ese desarrollo ha llegado tipo de cuestiones. Bueno, pero en sí lo que no me queda muy claro, por ejemplo, es qué es lo que le da el valor. O sea, yo, por ejemplo, tengo un Bitcoin.
o tengo un Ethereum, no sé, cualquier moneda virtual, ¿qué es lo que a mí me asegura que eso, que pues en realidad no es nada, o sea, es algo que no existe totalmente? ¿Qué es lo que a mí me asegura que eso pues vale algo, no? Todo lo que te asegura algo tiene que estar respaldado con la producción. Ah, ok. Es celular, o bueno, esta moneda está respaldado con este celular. Ok. O sea, lo que le da valor a las cosas, lo que le da valor a la moneda son las cosas. Oh, lo Si que no puedes adquirir existe, con... exactamente, si Ah, no existe ok. esto, si tú no tienes la capacidad de generar la riqueza, si no tienes la capacidad de generar un bien o servicio, esto no tiene ningún respaldo. Hay un cierto margen, ¿verdad? Hay un cierto margen que es lo que te produce el intercambio, porque al final de cuentas esta moneda juega un papel muy importante que facilita el intercambio. Pero para que esto esté respaldado, tiene que haber esto de por medio, tiene que haber un bien o servicio que respalda Claro. tu moneda. En el caso de una nación tiene que haber la riqueza suficiente para que respalde tu moneda. Si tu producción, tu productividad cae frente a otras economías, tu moneda deja de valer. Por eso, como lo señalabas bien al inicio de la entrevista, puedes tener muchísimas monedas, pero si no está respaldado con la producción o la riqueza de tu nación, tu moneda deja de tener un valor, ¿verdad? Como puede valer 10, puede valer 20, puede valer 30, está en función de la producción, de la riqueza que pueda tener tu nación, tu país, ¿verdad? Por ejemplo, yo a cambio de a cambio de un trabajo recibo Un salario. un salario, ¿verdad? Entonces lo que respalda mi salario es mi trabajo. Llévalo de lo micro a lo macro. Lo que respalda todo esto es la generación de bienes y servicios. Y en última instancia sería el trabajo que se genera en la nación, ¿verdad? En realidad la moneda es una invención, Es un símbolo solamente. es un símbolo de los hombres, o sea, te ayuda a facilitar precisamente el intercambio de las cosas. Lo que vale realmente, lo que tiene el soporte, pues es la riqueza que vaya generando una nación. Wow, eso está bien interesante, sobre todo porque me hace pensar que es súper frágil, ¿no? O sea, pasa algo, una crisis mundial y se cae todo, ¿no? Se desploma totalmente. Y más cuando tus procesos económicos literalmente lo tienes enlazado a otra economía. Que dependes de Sí, otros. que dependes de otros, ¿verdad? Ok. Si a los Estados Unidos le da una gripita, a México le da una pulmonía, porque todo tu proceso productivo lo tienes anclado a la economía norteamericana. Claro, Casi por todas las ventas. el 80% del comercio que tiene México es con Estados Unidos, ¿verdad? Okay. Y igual una crisis que se le pueda presentar a México puede atrapar a la economía norteamericana. O sea, los procesos productivos están entrelazados entre las dos economías, que lo que repercute en una repercute en otra. Por eso el tema de la relación de nuestras economías es súper importante, y todo está en función de esto, ¿verdad? Todo lo que nosotros producimos, su destino principal es el mercado norteamericano. Por eso no nos podemos permitir pues dejar de ser aliados de Estados Unidos, ¿no? O sea, terminamos relación y se cae todo el Estratégicamente nuestros destinos van van entrelazados. Eso está muy loco, está muy interesante. Entonces, pero sí, la idea, cualquier tipo de moneda, Ajá. está soportada en la producción y en la creación de la riqueza de una nación. Por eso, si nosotros nos pusiéramos a imprimir mucho papel moneda,
sin estar soportado en la producción, lo que va a suceder es que se te van a devaluar tus productos. O digo, se te va a devaluar tu moneda, ¿verdad? Si antes necesitabas una sola moneda para comprar esto, y si hay mucho circulante en el mercado, lo único que va a ocasionar es que necesites más moneda para comprar el mismo producto. Entonces, respondiendo a la pregunta que hacía al principio de ¿por qué no imprimimos billetes? Porque nos perjudicaría todavía más, ¿no? Porque al final de cuentas lo que terminaría es que se desvaloriza tu riqueza. Y el ejemplo más claro lo tuvimos en 1994, si no me equivoco, o en 1992, cuando le quitaron 3 ceros. Fueron 3. 3 ceros a la moneda. Antes, haz de cuenta, este celular costaba, por ejemplo, 10,000 pesos. Y ahora vale 10 pesos. ¿En qué estaba soportado eso? Pues no importa los ceros que tenga. Simplemente es que estaba muy devaluada tu moneda. O sea, había exceso de antes pagabas en miles, hasta en millones, cuando en realidad podías hacer esto de los 3 ceros. Y en función a qué estuvo eso, a las diferentes devaluaciones que tuvo nuestra moneda frente al dólar. Antes pagamos 3,000, o sea, ahorita estaríamos pagando 20,000 pesos por un dólar. 20,000 pesos. Sería, y en realidad pues pagas 20 pesos por un dólar. Pero por eso el tema de los ceros y todo eso no importa, sino que lo que importa es que tengas bien soportada tu riqueza, algo que respalde a tu moneda. Qué chido. Bueno, otra cosa que quería preguntar también, aprovechando que ya estamos hablando de esto. A mí nunca me ha quedado muy claro, por ejemplo, lo que se ve en la película de Lobo de Wall Street. Todos estos corredores de bolsa se llaman. Sí. Pues ellos, pues ¿cuál es su trabajo? O sea, no entiendo, yo como corredor de bolsa, ¿qué es lo que tengo que aspirar? O sea, ¿por qué aceptaría invertir en una empresa y por qué vendería mis acciones en una empresa? O sea, ¿qué es lo que, pues sí, hace mi trabajo? O sea, un corredor de bolsa, no sé. Juegas literalmente ahí subjetivamente. Es subjetivo, o sea, no es ahí nada... es el juego subjetivo en función de la expectativa que puedas generar en los compradores. La bolsa de valores, el tema o la función a veces que vendes son expectativas. Pero a veces se atrapa tanto el mercado en esas expectativas que te llega a generar burbujas, lo que estamos señalando ahorita. En la bolsa de valores vendes papel, vendes expectativas, acciones, vendes O sea, pero realmente no es nada real ahí. Pero no estás vendiendo todavía la riqueza de una empresa. Que fue lo que sucedió en el 2008, 2007 con el tema inmobiliario en los Estados Unidos, que las acciones en la bolsa de valores se fueron por las nubes, pero ahí juega un papel muy interesante del tema subjetivo. Es como si estuvieras en un casino. Juegas, la bolsa de valores es un casino. Tal cual así. Tal cual. O sea, tú le apuestas a que a alguien le vaya a ir bien, y si te la venden, que a alguien le va a ir bien, y tú compras y empiezas a generar un ambiente a favor de una empresa, ¡fum! Pues se te van las acciones. Pero técnicamente es algo que tú provocas, ¿no? Es técnicamente que provoca subjetivamente y que el mercado lo atrapa, y que tienes que ser muy hábil. Ahí viene la habilidad del corredor de bolsa, en qué momento sueltas las acciones o en qué momento las guardas. El dato que acabamos de ver ahora de Cristiano en la Eurocopa, la nota esta de que cómo cambia una Coca-Cola por una botella, y cómo las expectativas del mercado de la Coca-Cola bajaron. Se fueron, bajaron, perdió en la bolsa de valores las acciones de la Coca-Cola por ese movimiento, ¿verdad? Por fíjate cómo es tan frágil la bolsa de valores en ese sentido, porque en realidad es como una economía casino. Generas muchísimas expectativas, muchísimas burbujas,
Y realmente a veces quien ha puesto en aprietos a la economía es el tema de las bolsas de valores, por el juego de que haces ahí del tema económico. Como si son fuentes de inversión y luego lo traduces que esa inversión se va a ir a la generación de riqueza, y respaldando las acciones está la riqueza que genera la empresa. Pues esa es la etapa, digamos, es el funcionamiento ideal, pero en el fondo no, es que generas una expectativa que al momento se te vuelve una burbuja, pero ya cuando la situación económica de la realidad se te presenta, pues pum, truena la burbuja. Por ejemplo, en Estados Unidos soltaron muchísimos créditos para compra de casas. Liberaron muchísimos créditos para la compra de casas. Y entonces las inmobiliarias en la bolsa de valores se fueron sus acciones por las nubes, pero mucha gente ya no estaba teniendo la capacidad de pagar los créditos, ¿verdad? Entonces se empieza a colapsar el mercado inmobiliario y en consecuencia jala a la bolsa de valores. Pero si tú quieres entender la bolsa de valores, piensa que estás en un casino. O sea, tal cual así. Literal. Y entonces en el casino es expectativa, suerte, fortuna. Literalmente, pero no generas ningún bien o servicio, ¿verdad? Yo llego y apuesto 10 y saco 100 sin haber generado nada, sin haber creado nada. Entonces es algo virtual que en un determinado momento, conforme se conforma la economía, Claro, o sea, es como no quiero hacer una empresa y hacer las cosas por el modo seguro, por el chido. Y acá puedo ganar mucho, pero no es seguro, ¿no? Más o menos así. Hay dos formas de generar riqueza, ¿verdad? Una es por medio de la ganancia generando riqueza, ¿verdad? Y la otra es vía el interés por medio del préstamo, ¿verdad? Y entre esas dos se conjugan en el tema de lo que es la bolsa de valores. Pero si tú quieres entender la bolsa de valores, haz de cuenta que estás en un casino. Okay. Llegas y le apuestas, más el tema subjetivo, ¿verdad? O sea, la habilidad en el momento para poder, en qué momento soltar las acciones, en qué momento no. Por ejemplo, el tema de la línea 12 del metro hizo que las acciones de Slim bajaran, le pegaran, ¿verdad? Entonces, si te fijas, todo está relacionado con un proceso de equivalente a la creación de un bien o servicio. Por eso esto, en realidad, cuando tú hablas de la moneda, es algo mágico, es una invención humana, porque esto no tiene ningún valor más que para los humanos en el proceso. Lo otorgamos, ¿no? Exactamente, en el proceso de intercambio. Entonces, por eso yo cuando les doy clases les digo, es que la moneda es una construcción humana que nosotros nada más lo entendemos. Y que aceptamos, ¿no? Porque bien puedo yo llegar y decirte, mira, esa moneda vale 10,000. Y si tú lo aceptas, pues yo ya saqué el cometido, ¿no? De la moneda. Exactamente. Ok. Qué chido. Bueno, ya para cerrar el tema de economía e irnos a otros temas que quiero preguntar. Aprovechando todo lo que ya dijimos y también aprovechando lo que sabes sobre ciencias sociales, una pregunta fuerte, contundente. Entonces, ¿el pobre es pobre porque quiere? ¿O sí tiene la posibilidad de crecer? Todo esto porque, bueno, viéndolo por el lado económico y en datos fríos, quizá, bueno, pues yo pobre pongo un negocio y me va bien y pues, gano mucho dinero, ¿no? Pero también es cierto y hay que tener en cuenta que un pobre no tiene los mismos contactos ni el mismo círculo social que va a tener un rico, ¿no? Entonces para un rico puede ser más fácil llegar pues digamos, al dinero que un pobre. ¿O usted qué opina? El tema es a su vez sencillo, pero es complejo, ¿verdad? Es la lógica del funcionamiento del sistema en el que nos desenvolvemos.
efectivamente había una expectativa, o es la expectativa que mantiene el mismo funcionamiento del sistema, que es que alguien que no tiene puede tener en función a su esfuerzo, ¿verdad? Esa es la lógica o la expectativa que te plantea el sistema. Exacto. O sea, tú lo puedes lograr, puedes ser igual que él y entonces Sí, las puertas están ahí. si tú trabajas. En realidad es que esa expectativa está muy limitada, ¿verdad? Se limita muchísimo. Quítale el tema más allá de las relaciones, porque si yo hubiera tenido las condiciones y la relación de Salinas como las tuvo Slim, te aseguro que yo hubiera hecho de Telmex lo que es Telmex, ¿verdad? Porque era bueno, ahí nomás te faltaría el feeling, el olfato de que iba a ser una empresa en pleno crecimiento, ¿verdad? O sea, que iba a un desarrollo impresionante, como estamos viendo ahora el tema de las telecomunicaciones, ¿verdad? Pero la realidad es que en México hace ya 30 años que la movilidad social se detuvo. O sea, la expectativa de que el futuro de nuestros hijos fuera mejor que el nuestro se ha ido reduciendo, ¿verdad? Y son casos muy concretitos que tú lo puedes ver en la cuestión personal y que efectivamente vistes esos pasos de movilidad social. O sea, tú revisas tu historia y, por ejemplo, mi abuelo era peluquero. Le dio condiciones para que a mi mamá fuera maestra, ¿verdad? Y mi mamá fue maestra y luego dio las condiciones para que yo tuviera una licenciatura. Y eso da la posibilidad de que tengas una escala social, te vayas moviendo socialmente. Pero ahorita el proceso como que estuviera estancado. O sea, parece que no hay esa movilidad social y que en el tema de los jóvenes, se está poniendo todavía más complicado, porque van a salir mejor preparados que generaciones anteriores. Su profesión muy bien formados técnicamente, hablando 2 idiomas, y las condiciones para encontrar el empleo van a estar muy complicadas, o las condiciones del empleo que van a encontrar van a ser muy difíciles a las que anteriormente se generaban. Entonces, esto pues va marcado con el tema del mismo desarrollo del país, ¿verdad? Pero lo que sí es una realidad es que la movilidad social se nos detuvo en México, ¿verdad? O sea, tenemos rato de que, duele decirlo, el que nace pobre muere pobre y su descendencia agarra el mismo transcurso, ¿verdad? ¿Cuál era lo que te está abriendo un panorama diferente? La educación. O sea, cuando tú le dabas condiciones a esa situación de sacarlos de ese círculo vicioso, y le abrías una alternativa para que pudiera estudiar, le cambiabas por completo el panorama a una persona. ¿Verdad? Sí. Pero sí está el tema, es eso, que en realidad, revisando las estadísticas, es que el tema de movilidad social se nos detuvo. ¿Verdad? ¿Qué te puede cambiar todo esto? Un aspecto muy importante que tiene que ver netamente con la economía es la generación de empleos. O sea, por más programas que puedas implementar en el tema de asistencia, sin generar las condiciones de trabajo, te va a hacer un cuello de botella en un determinado momento. Si no le generas la posibilidad de la gente de tener un empleo, y un empleo digno, ¿verdad? O sea, aquella aspiración a la que aspira
bueno, aquella aspiración que se tiene de la clase media que nosotros idealizamos en la clase media norteamericana, que es un buen empleo, la escuela, tu casa, tu automóvil, un viaje. Una economía estable. Una economía estable de que no tengas el pendiente del día a día, como hoy muchos se tienen. Sí, entonces sí está marcado, pero es la misma lógica del sistema, es la misma lógica del funcionamiento del sistema en el que nos desarrollamos. ¿Qué te queda hacer? Pues eso que se está diciendo, generar las condiciones para abrirle la oportunidad a muchos sectores de que le puedas cambiar el círculo en el que se te envuelve. Sí, porque no es lo mismo que yo, gobierno, le dé dinero a alguien y simplemente se lo gaste, a enseñarlo a que ese dinero lo genere genere más dinero, ¿no? A eso es más o menos a lo que nos referimos. Sí, o sea, la única forma de ir cambiando de los programas asistenciales a los programas de estabilidad es la posibilidad de generarle un empleo digno a la gente. Ese es el gran reto que se tiene. Vaya. Bueno. Y para eso tiene que crecer la economía. Y para que haya desarrollo tiene que crecer la economía. O sea, el punto importante es genera riqueza. Y lo ya de que genera riqueza, ahora sí distribúyela. Porque ahorita tienes el tema es que generas riqueza y está mal distribuida porque se te queda en pocos sectores. Se monopoliza. En sectores pequeños. Ok. Bueno, como muchos ya sabrán y los que no saben, el Huaca fue rector de la UAS. De hecho, estuvo de rector mientras yo estaba estudiando. Tengo muy buenas referencias de usted. Y esto, antes que, bueno, quiero ir al ámbito educativo y escolar, eso, pero antes quiero saber cómo era el Huaca en su juventud y cuando era estudiante. Porque yo personalmente tengo una idea de esta edad, pues muy, o sea, de que es, pues sí, tiene muchos estudios, que es muy profesional, que es muy docto en lo que hace. Pero por ahí tengo la idea de que era medio desmadroso de joven, ¿no? Porque muchos de los que son desmadrosos de chavitos, de grandes, son todo lo contrario, ¿no? Pues todo en su justo intermedio, ¿verdad? Yo creo que una filosofía que tenía uno es que había momento y tiempo para todo. En cierto sentido, a lo que te tenías que dedicar en su momento, a lo que te empezaba a gustar. Yo empecé a descubrir en la preparatoria que me gustaba de una manera muy general el tema de querer ayudar, ¿verdad? De involucrarte en las causas sociales, estar en un proceso de esa situación. Lo descubrí en la preparatoria y luego ya se sistematiza en algo que vas entendiendo que está la política y que te puedes involucrar y que ese puede ser un medio para poder ayudar a la gente. Si lo entiendes como medio, no como fin. Claro. ¿Verdad? Pero yo creo que en términos generales un chavo normal, ¿verdad? Ni muy brillante académicamente, tampoco muy acá. Igual para el desarrollo de tus actividades, eso sí, formado en la calle, por decirlo así de alguna manera, metido en todo lo que te gustaba hacer, jugar fútbol, o sea, yo veía que había tiempo para todo, si lo sabes distribuir y dedicarte a lo que tenías que atender en sus diferentes etapas y momentos. Igual normal, como un chavo normal de su edad, como ustedes son. Simplemente que me gustó el lado de la política, me empecé a involucrar y te fuiste desarrollando en ese esquema. Vas generando la empatía, tratas de resolver problemas, tratas de beneficiar al colectivo, al conjunto, no necesariamente tú. Y eso te fue dando la posibilidad de llegar a donde
a donde llegamos, ¿verdad? Ajá, esa frase me gustó mucho, de ver la política como un medio y no como un fin. Eso está muy, muy, muy interesante. Y ya como rector, quisiera preguntarle, ¿cómo ve la educación, la manera de educar a la gente? Porque, bueno, yo lo veo así, tal vez está mal, pero para mí un examen, para mí una educación es como de, mira, apréndete esto, y al rato te lo voy a preguntar. Y pues yo llego, lo aprendo, sí, 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 y pues ya me lo preguntan, saco 10, pero a las 2 semanas pues ya no me acuerdo qué vi, ¿no? Y muchos profesores son así, muchos, pues no sé cómo decirlo, maneras de educar, funcionan de esa manera, que te califican por lo que te aprendes y no por lo que te enseñan. ¿Usted qué opina? Pues en realidad, y más bajo esta circunstancia en la que estamos viviendo, los procesos de aprender van a cambiar muchísimo, ¿verdad? Y entonces, en realidad, el tema de un maestro te conviertes en un facilitador, en darle las condiciones para que tú puedas aprender de la mejor manera con el método con el que mejor te puedas adaptar. Por ejemplo, yo estoy viendo que una cualidad en la que yo puedo aprender más es escuchando, ¿verdad? Escucharlo, y eso me genera para mí un proceso de aprendizaje más que estarlo leyendo o o escribiendo, pues, ¿verdad? Pero ahí vienen las diferentes habilidades que tú tienes que encontrar en los muchachos para que puedan desarrollar su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y la otra, la convicción. Claro. La convicción, cómo lo puedes llevar a cabo para que puedan aprender. No sé si todo lo que te dije de economía estuvo bien, pero y convencerte que estuvo bien dicho. A lo mejor ya cuando lo vean los que saben y digan, no, le está echando puras mentiras, pero logras captar la atención de los muchachos, y eso puede generar una interacción, ambientes de aprendizaje, ¿verdad? Hoy, ¿qué estamos viviendo actualmente con el tema de la educación a distancia? Que no se están generando los espacios y los resultados que tú pensabas que se iban a dar, ¿verdad? Pensando que ibas a tener al muchacho aislado en su casa, en su computadora, ibas a generar un ambiente de aprendizaje importante. Estás viendo que en las reflexiones que te ponen ellos es que no, y que les está generando otro tema, en otros aspectos, ¿verdad? O sea, están agüitados, tienen psicológicas, tienen depresión, el proceso no se les está dando bien porque es mucha tarea, está muy cargado en ese sentido, no salen de su espacio y no hay con quién interactuar. Entonces ahora lo que estás viendo es que la escuela, antes que nada, es un proceso de socialización. O sea, lo que extrañan los chavos es estar en esa interacción en la escuela, ¿verdad? Sí, o sea, esa rutina, esa vida cotidiana que construyes alrededor del aula, que ahorita, en este momento, lo estás dimensionando, pues, ¿verdad? Esa posibilidad de interactuar con el compañero, la novia, el jugar, a veces hasta hacerte la pinta, era parte del mismo proceso de la enseñanza, que si tú lo logras controlar, logras meter a los muchachos en eso que tú quieres lograr, pues, ¿verdad? Generar los ambientes de aprendizaje y que se lleven algo, y no necesariamente que tengan que estar macheteándose las cosas. Hay diferentes formas de aprender. Tú debes de tener la habilidad para generarle esas condiciones a los jóvenes, a los estudiantes, y de ahí depende, pues, también mucho la habilidad, la vocación, la convicción del maestro, ¿verdad? Por eso el maestro reúne muchísimas cualidades para poder atrapar a los jóvenes, porque aparte, en todo este proceso dejas tu marca. Claro. Por eso uno idealiza
a sus maestros. O sea, tú te acuerdas de quiénes fueron tus mejores maestros. Y quiénes fueron los peores. Y quién te dejó algo, una semillita, cuando estabas estudiando. Entonces se vuelve interesante, y ahí la habilidad del maestro es generarte las condiciones para que tú puedas aprender. Bueno, pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros el Waka aquí en Cortocircuito. Quiero finalizar haciéndole una pregunta que le hago a todos, y porque siempre me responden cosas bien divertidas. ¿Alguna vez le ha pasado algo que no haya podido explicar? O sea, puede ser un fantasma, un ovni, lo que sea. O sea, una sensación, lo que sea que ocurrió y usted fue de... Ok, no sé qué pasó, pero pasó, ¿no? Y no lo puedo explicar. Sí, a todos yo creo que nos ha sucedido, pero quien te lo genera es la mente. O sea, la mente es algo maravilloso, ¿verdad? Y en ese sentido, todo lo que está conformado alrededor de uno como persona te ayuda a generar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, lo que yo lo que creo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los miedos, la euforia, la tristeza, los estados de ánimo te ayudan a generar todo ese tipo de construcciones. Es cierto. O sea, tú la generas. Y sí tengo muy presente que es una anécdota que me pasó cuando tenía 6, 7 años de edad. Me gustaban, de niño me gustaban muchísimo las luchas. Muchísimo las luchas. Yo creo que a lo mejor por eso me encanta el show. Puede ser. Había una lucha, antes las luchas se llevaban a cabo en el palenque de la feria. Y pues a tal grado, en una situación, me voy solo a las luchas, termino las luchas, se termina la función, se terminan los camiones. En ese momento eran los transportes Guadalupe. Era la única ruta que había en ese momento de Zacatecas a Guadalupe. Se termina la corrida, no hay camiones, eran 11, 12 de la noche, 6, 7 años, más o menos. Y pasa un señor en una moto, era para septiembre, y me dice: te doy un ride. Y a mí se me hizo, yo creo que en este momento no hay ninguna condición que se pueda dar que te des. Me dio un ride, me dejan para subir a la escuela Benito Juárez. Sobre el bulevar. Sobre el bulevar, me deja sobre el bulevar, ya llego a la casa y empiezo a tener una pesadilla, y le empezaba a decir a mis papás que había alguien que nos estaba vigilando. Y que estaba alguien que nos estaba vigilando. Y entonces hasta les decía yo ahí debajo de la ventana: no, miren, ahí está, véanlo, sí está ahí. Y pues mis papás: no, ya realmente no hay nadie. No, que sí. Y al día siguiente que te paras y ves, y era donde se ponía se ponía el tinaco del agua del vecino. Tenía como una finta de alguien que estaba agachado y que estaba observando. Entonces, desde ahí lo que yo observé es que era una creación, porque yo veía una persona que nos estaba vigilando, y no, literalmente. Por eso realmente no, ese tipo de cuestiones, pues yo digo que son construcciones de la mente. De la mente de nosotros. Wow. Bueno, es que, yo sé que ya había dicho que se iba a acabar y todo, pero es que eso a mí se me hace... Bueno, es que a mí me pasó algo también cuando tenía 7 años, y no hay como un trasfondo que me haga pensar como que yo mismo lo hice, ¿no? Porque cuando tenía 7 años iba caminando por mi casa y de repente volteo y en el hombro tengo una mano así toda vieja agarrándome. Pero, o sea, en ese entonces pues yo pues estaba tranquilo, no había visto películas o jugado algo, o sea, simplemente pues un día cotidiano, ¿no? Y de repente volteo y aquí la mano, me asusté horrible, fui corriendo con mis papás llorando y todo. Y pues es algo que, pues digo, ok, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, ¿qué pudo haber pasado ahí? Porque yo estoy seguro que vi esa mano y estaba, o sea, la tengo muy clara en mi mente cómo estaba de vieja y arrugada y fea.
Y digo, pues, no sé qué pasó ahí. Fue una generación de nosotros. Sí, bueno, ojalá que sí, y no haya sido alguien acá metiéndose en mi casa. Bueno, pues muchísimas gracias, Huacar. Me gustaría que dijera sus redes sociales, dónde lo pueden encontrar. Seguimos en las redes sociales como Antonio Guzmán. Ahí los invitamos a seguirlos. Vamos a empezar un nuevo proyecto. Vamos a ir tratando de generar acciones, actividades que nos estuvimos planteando en el transcurso de la campaña, del proceso electoral, que fuimos recogiendo y que vamos a tratar de llevarlas a cabo por otra vía, ¿verdad? Nosotros veíamos que eso era un medio para lograr el fin y que vamos a empezar a llevar a cabo una serie de iniciativas que vayan en beneficio de diferentes sectores y que pensamos empezar por medio de los estudiantes. Entonces ahí que estén atentos con las nuevas proyectos, propuestas que vamos a empezar a llevar acá. Bueno, pues ya sabe, amigo de Ecodiario, sígalo en las redes sociales y para ver este proyecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este tercer episodio de Cortocircuito. Nos vemos el próximo martes y que tenga una excelente tarde.